estimados participantes, sean bienvenidos a la socialización del plan de evaluación de la asignatura algorítmica para el laxo 2025-1. Mi nombre es Mirlenis Ramos, soy ingeniero de sistemas y seré su facilitadora o tutor influencer para este laxo académico en las secciones 1.0, 1.1 y 1.3, es decir, Núcleo San Joaquín, San Antonio de los Altos y Puerto Ordaz. Para este laxo académico que inició el día 20 de enero y culmina el 16 de abril con la recepción y desvalidación de notas. Esperamos que podamos llevar a cabo una serie de actividades que abarquen todo lo que comprende la asignatura. La asignatura algorítmica está ubicada en el cuarto trimestre y su objetivo principal es que ustedes puedan analizar todos los elementos básicos de los algoritmos mediante diferentes técnicas para resolver problemas de manera lógica. Está dividida en 4 unidades de competencia. Cada unidad de competencia va a ser evaluada con una evidencia de aprendizaje distinta. La primera unidad nos habla sobre el análisis de los conceptos básicos y los tipos de datos que permiten la construcción de los algoritmos. Para ello vamos a trabajar con un desarrollo de ejercicios. En la segunda unidad analizaremos las expresiones y operadores para la resolución de problemas planteados y para ello se ha colocado un proyecto práctico con el cual ustedes puedan desarrollar este tipo de ejercicios. La tercera unidad nos habla sobre el desarrollo de las diferentes instrucciones de control para el desarrollo de los algoritmos y será evaluada a través de una actividad práctica. Y la última actividad o unidad de competencia nos dice que si pueden estudiar o ustedes deben estudiar los diferentes tipos de arreglos de acuerdo a diversas situaciones. Y aquí hablaremos de una resolución de problemas donde puedan aplicar los arreglos unidimensionales y bidimensionales. Como sabemos, dentro de la Universidad Bicentenaria de Aragua manejamos 4 actividades sumativas en la semana 4, en la semana 6, en la semana 8 y en la semana 10. Aparte que en la semana 10 y 11 el estudiante que tenga entre 8 y 11 puntos y dentro del aula virtual tenga actividades evaluadas de las 4 sumativas, puede optar a la prueba de remedial o solicitud de prueba remedial que se hace a través de su sistema Zona Estudiante. Y la aplicación de esta evaluación se realizará en la semana 12. Entrando en materia, la primera actividad es un desarrollo de ejercicios donde ustedes van a hacer un algoritmo para ordenar una lista de números descendentes. Dentro de esta actividad o el propósito es que ustedes puedan aplicar los conceptos fundamentales y los tipos de datos en la creación de algoritmos para resolver problemas prácticos. En algorítmica no necesariamente, por lo menos en esta actividad, van a trabajar con códigos, van a trabajar es en la secuencia de pasos para lograr obtener un resultado. Entonces dice, dentro de la instrucción de esta actividad, estimado participante, acorde a los contenidos del núcleo temático 1, que es conceptos fundamentales y tipos de datos en algorítmica, se solicita al estudiante diseñar el algoritmo paso a paso en lenguaje natural de forma obligatoria. Posterior al algoritmo, deben generar el pseudocódigo que permite implementarlo en el lenguaje de programación que elija. De igual manera, debe realizar el diagrama de flujo y la corrida en fría del ejercicio. Es decir, que todos estos ejercicios ustedes deben tener
Un algoritmo de lenguaje natural, que es como la receta paso a paso, que tiene un inicio, tiene un fin y tiene una serie de pasos para la resolución del problema. ¿Y cuál es el problema? Al ordenar una lista de números en orden descendentes. Van a tener un diagrama de PS, que es un diagrama de flujo. Corrida en frío, que es un registro fotográfico en el que usted va a analizar con mínimo eh, tres valores o tres casos de pruebas distintos en la eficiencia de su algoritmo. El pseudocódigo, que es la condensación de ese lenguaje natural para ser llevado a un lenguaje de programación. Y el análisis, que es o consiste en una serie de elementos en el cual usted debe hacer eh, o dar respuesta. Entonces, el algoritmo debe contemplar las siguientes consideraciones: definir el problema, identificar las variables, elegir los tipos de datos correctos, desarrollar el algoritmo que le permita ordenar una lista, escribir el algoritmo pseudocódigo, verificar la funcionalidad con ejemplos concretos, realizar los ajustes y, por supuesto, que el algoritmo debe validar que estos datos ingresados sean válidos y, si no lo son, mostrar un mensaje de error. Una vez concluida la actividad, debe responder las siguientes interrogantes. Y esto es parte de lo que es el análisis. ¿Cuál es la diferencia entre un algoritmo de búsqueda y uno de ordenación? ¿Por qué es importante elegir el tipo de dato correcto para las variables en un algoritmo? ¿Y qué fue lo más desafiante al desarrollar este algoritmo de ordenación? Los resultados se comunicarán en un documento en Word. Usted va a colocar ahí 5 archivos que tenga: algoritmo, pseudocódigo, diagrama de flujo, la corrida en frío y el análisis. Y todo eso lo va a comprimir en un archivo .rar o .zip y lo va a subir a la plataforma. Tiene una ponderación de 25%. Los criterios para la evaluación de esta actividad se basan en que si estructura y diseña el algoritmo en lenguaje natural, si estructura y diseña el pseudocódigo a través de una herramienta, desarrolla el ejercicio a través del modelo EPS, que es entrada, proceso y salida, implementa el algoritmo de acuerdo a las buenas prácticas de programación y realiza las pruebas del algoritmo para verificar su validez. Estará disponible desde el 10 de febrero hasta el 14 de febrero, semana 4, según el calendario académico de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las herramientas que encuentren en Internet para el desarrollo de estos algoritmos. Generalmente, o el más fácil de utilizar, es el PCI. No necesariamente tiene que ser ese, pero a nivel de practicidad le puede funcionar. La segunda actividad, estamos hablando de un proyecto práctico en el que usted va a calcular el costo total de un viaje internacional considerando diferentes gastos. Y esto es con el propósito de que usted pueda analizar expresiones y operadores para la resolución de problemas planteados. En esta actividad, usted va a desarrollar un problema de la vida real y va a considerar los diferentes gastos como el transporte, alojamiento, comida, actividades turísticas e incluir otras. Y debe contemplar las siguientes consideraciones. Van a identificar variables necesarias como el costo del transporte, el costo del alojamiento por noche, el número de noche, el costo de comida diaria, costo de actividades, pueden incluir otros. Eh, Definir las constantes necesarias, las expresiones para el cálculo del viaje, calcular el costo total del transporte nacional e internacional, el costo total del alojamiento, de las comidas, de todas las actividades, el costo total del viaje. Para ello igual van a diseñar el algoritmo, el diagrama de flujo, el pseudocódigo, la corrida en fría y el análisis. Es importante señalar que las 4 actividades sumativas de algorítmica deben entregar siempre 5 archivos.
siguiendo las normas convencionales establecidas. Van a implementar el algoritmo utilizando un lenguaje de programación de su elección, van a probar este algoritmo con diferentes casos de prueba, van a elaborar un informe escrito y deben dar respuesta a las interrogantes como ¿qué criterios utilizaste para seleccionar las variables y constantes necesarias para este algoritmo? ¿Qué consecuencias tendría no definir claramente las variables y constantes? ¿Qué expresiones aritméticas utilizaste para calcular el costo total del viaje? ¿Cómo determinaste el orden correcto de los operadores? ¿Cómo se combinan las expresiones para obtener el resultado final del algoritmo? ¿Qué tipo de errores detectaste durante la verificación y cómo los corregiste? ¿Y qué tipo de errores detectaste? Perdón, está repetida la pregunta. Las disposiciones de forma, 5 archivos que tenga el algoritmo, el pseudocódigo, el diagrama de flujo, la corrida en frío y el análisis. Importante. Son 5 archivos que deben estar en un archivo .rar o .zip. No se aceptarán archivos sueltos. La ponderación es de 25%. Los criterios de evaluación. Estructura y diseña el algoritmo en lenguaje natural, implementa el algoritmo de acuerdo a las buenas prácticas de programación, realiza las pruebas y la organización y estructuración de la información. Esta organización y estructuración de la información está relacionada con cómo debe mostrarse o presentarse un trabajo escrito bajo las normas de la universidad. En la plataforma ustedes tienen el manual de pregrado de la UBA. La fecha de entrega de esta actividad es del 24 de febrero hasta el 28 de febrero. La actividad sumativa 3 es una actividad práctica en la que se solicita el desarrollo de un sistema de gestión de reserva de salones para conferencias y talleres con el propósito de que ustedes puedan desarrollar y aplicar diferentes instrucciones de control para el desarrollo de algoritmos. Las restricciones en este caso eh, a tomar en cuenta es que son 20 espacios físicos para administrar, que debe permitir que los usuarios puedan reservarlo en función de su disponibilidad, que el sistema debe verificar la disponibilidad del espacio y alertar sobre conflictos de horario y asignar una persona responsable considerando que son 3 trabajadores encargados. El algoritmo debe permitir entrada de datos, verificación de disponibilidad, generación de reserva y debe mostrar resultados y alertas. Ustedes deben diseñar, codificar y probar este algoritmo. Eh, Deben diseñar el algoritmo usando el pseudocódigo, diagrama de flujo, donde especifiquen las variables de entrada, las salidas y los procesos necesarios. Igual deben realizar el algoritmo en lenguaje natural, codificar el algoritmo. En este caso les estoy pidiendo la codificación utilizando bien sea Python, Java, C++, el lenguaje que usted mejor le parezca o con el cual usted se sienta más cómodo para trabajar. Y van a probar el algoritmo usando diferentes casos de prueba, verificando que funcione correctamente y cumpla con los requisitos establecidos. Van a crear un documento que tenga portada, introducción, desarrollo, y en el desarrollo hay una serie de preguntas, la conclusión que es una reflexión sobre lo aprendido, las dificultades encontradas y las referencias usadas con las fuentes consultadas para realizar la actividad y deben estar citadas según el formato UBA. Los criterios de evaluación es que estructura y diseño el algoritmo en lenguaje natural, implementación del algoritmo de acuerdo a las buenas prácticas de programación, realizar las pruebas del algoritmo para verificar su validez y organización y estructuración de la información. La fecha de entrega es del 10 de marzo al 14 de marzo y tiene una ponderación máxima de 25%. La última actividad sumativa 4 que se realizará en la semana 10 del laxo académico es una resolución de problemas utilizando arreglos, con el propósito de que ustedes puedan aplicar los conocimientos sobre arreglos unidimensionales y bidimensionales en la resolución de problemas prácticos. Para esto van a desarrollar el algoritmo, el pseudocódigo y un programa en el lenguaje de programación que prefiera que permita gestionar el inventario de una librería utilizando tanto arreglos unidimensionales y bidimensionales.
Van a desarrollar el algoritmo, van a elegir el programa, van a escribir el código fuente del programa, van a ejecutar y aprobar el programa, van a guardar el código en un archivo con la extensión adecuada según el lenguaje y van a enviar el archivo con el código fuente, el algoritmo, el pseudocódigo, el diagrama de flujo y el archivo ejecutable del programa. Van a crear un arreglo unidimensional, van a implementar el menú que permita realizar operaciones como agregar producto, actualizar inventario y mostrar stock. Van a utilizar un arreglo bidimensional para almacenar información detallada de cada producto. Deben garantizar la eficiencia del algoritmo utilizando los arreglos de manera adecuada. Esta actividad tiene una ponderación máxima del 25%. Se va a evaluar la implementación del arreglo unidimensional, la implementación del menú y las operaciones, la implementación del arreglo bidimensional, la eficiencia del algoritmo y la organización y estructuración de la información. Esta actividad tiene como fecha de entrega desde el 24 de marzo hasta el 28 de marzo. Como no se conectaron los participantes, entonces no tendríamos cierre, preguntas para el cierre que corresponda. Es importante señalar que esta eh, presentación estará disponible dentro del aula virtual para consultas del estudiante. Además, tendrán una encuesta dentro del aula para la aprobación del plan de evaluación. Si tienen alguna duda, no duden en escribir a través del el foro de dudas dispuesto dentro del aula virtual.